Francisco de la Fuente. Como director de las plataformas logísticas, tienes una visión amplia de lo que significa la multimodalidad. Dentro del concepto logístico hay un consenso en el mundo socioeconómico aragonés de la importancia que la logística tiene como vector de desarrollo en el presente y en el futuro, pero se habla mucho de multimodalidad, pero seguramente puede haber personas que no tienen claro qué implica el concepto de multimodalidad y qué parámetros sirven para definirlos. Desde esa visión transversal tuya, ¿cómo definirías aquí en este foro la multimodalidad? Bueno, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí un año más. Y yo creo que tiene una fácil definición y es la conjunción de tres elementos que todos podemos entender. Son las infraestructuras, los activos logísticos y la conectividad. ¿Y por qué la conectividad? Porque un activo logístico importante con una vía de conexión buena, si no tiene, salvo que vaya por camión, si no tiene una conexión estable, es decir, unas líneas que lo conecten, pierde toda su efectividad. Entonces, para nosotros, esos tres factores hay que unirlos con un elemento clave que es la gestión. La gestión de los activos logísticos y la gestión de esas infraestructuras. ¿Por qué? Pues porque de poco nos sirve tener una terminal ferroviaria, una intermodal que no tiene conexiones con sus clientes, o con los puertos o con las empresas. De nada nos sirve un puerto que no tenga líneas eficientes conectadas con él. Entonces, ese es un factor muy importante. Y, por lo tanto, tenemos que estar volcados a que esos activos de los que disponemos de unas plataformas extraordinarias, disponemos de unas terminales extraordinarias, pero hay que gestionar y hay que buscar esa conectividad. La mejor prueba, y lo van a entender todos de aquí, o sea, ¿de qué nos sirve tener conectada Plaza con Valencia, con el puerto de Valencia, si no tenemos línea? Pues es que la infraestructura condiciona todo. Pero si no gestionamos esa línea, nos dará igual. Y si no tenemos una terminal en Teruel que nos permita usar desde Teruel esa línea, Teruel verá pasar los trenes, pero no gestionará y no desarrollará el tejido industrial en torno a Platea, que es una ubicación extraordinaria. Paco de la Fuente, tú diriges plataformas logísticas en las tres provincias, en Teruel, en Huesca y en Zaragoza. Por lo tanto, tienes una visión multiespacial. Desde esa visión multiespacial, como lo que estamos hablando hoy es de competitividad y multimodalidad, ¿qué infraestructuras crees que son necesarias en el corto o medio plazo para que esa competitividad y expectativa del desarrollo logístico no se trunque? Pues son unas cuantas y variadas. Yo tengo aquí apuntadas, por ejemplo, en el ámbito ferroviario, pues necesitamos que el Madrid-Zaragoza-Barcelona no perdamos el tren una vez más. O sea, en estos momentos se está discutiendo el plan quinquenal hasta el año 23 de inversiones en Europa y estas líneas no están. Entonces, bueno, pues es importante que estén y, bueno, el Gobierno de Aragón está dando los pasos para que estén, pero es que no nos podemos despistar. Los necesitamos porque es una de las vías de llegada aprobadas por el Parlamento Europeo del UIC a Zaragoza y en base a eso tenemos que tomar decisiones estratégicas para el desarrollo de plataformas en esas líneas,
el desarrollo de nuestras terminales en función de por dónde vengan y cuándo vengan y cómo lleguen, etcétera, ¿no? Entonces, y tenemos una necesidad imperiosa. Esas inversiones que se discuten para los próximos 5 años afectan a las líneas, es decir, a los 750 metros que necesitamos para que el viaje se rebaje un 25% su coste, afecta a las terminales, es decir, la TMZ y Plaza, que están porque las metimos en el corredor mediterráneo, necesitan esas inversiones cofinanciadas por Europa para poner los anchos UIC allí, y si no están, no las podremos poner hasta el año 23 o las tendremos que pagar enteras. Y, por último, necesitamos saber cómo se estructura todo ese dibujo y la conexión con el Atlántico, que afortunadamente sí que está. Después de 5 años de clamar en el desierto de que faltaba la conexión de 40 kilómetros con La Rioja y Navarra, pues el Ministerio lo ha admitido, Europa lo ha integrado y vamos a ser el primer punto de unión, del segundo será Madrid, donde confluyan los 2 corredores ya aprobados en esto. Si la línea de Valencia-Teruel necesitamos estudiarla, pero con cariño. Es decir, vamos a ver, hay zonas donde se pueden hacer desdoblamientos. Los desdoblamientos para lo que sirven es para que tengamos muchos más surcos con una única línea, porque en todos los sitios no se pueden desdoblar, porque cuesta un Potosí, pero en los sitios donde se puede desdoblar cuesta muy poco o cuesta poco y permite aumentar los surcos exponencialmente. Necesitamos tener la electrificación lo antes posible y utilizar, que ya supongo que estará en todos los estudios, traviesas polivalentes, porque tampoco sabemos cómo se va a conectar y cómo va a ser el desarrollo del UIC en el resto de España. O sea, hoy sabemos lo que ha dicho la Unión Europea, lo que tiene aprobado el Parlamento, pero no sabemos cómo se va a desarrollar. O sea, el Ministerio de Fomento tiene que hacer su trabajo también. Y sobre todo necesitamos que los apartaderos que va a pagar el puerto de Valencia se pongan con usos compartidos, es decir, que no me lo pongan a 15 kilómetros de Calamocha, porque es que yo si lo necesito en algún sitio será en Calamocha, o que no me los pongan a 30 kilómetros de Teruel o de Platea, porque donde lo necesito es conectarme con la terminal de Platea. O sea, hay que buscar esos usos compartidos, que además del ferroviario que dice que cada 50 kilómetros tengo que tener un apartadero, pues mira, si son 45 o hay que hacer uno más, pues vamos a hacerlo uno más, pero vamos a ponerlo donde sean útiles, ¿no? En la línea de Canfranc tenemos que estar muy encima de ella, porque tenemos que tener muy claro una cosa. Ayer lo hablaba con uno de la coordinadora del Canfranc y le decía, es que coincidíamos. Los franceses están mirando a los pasajeros y los españoles estamos mirando a las mercancías. Y claro, no es lo mismo, ¿eh? O sea, necesitaremos conjugar los dos intereses. Pero es que si queremos que pasen mercancías, habrá que poner las condiciones para que pasen las mercancías, no hasta Canfranc. Es que luego tienen que bajar a Francia. Y entonces, si tenemos un puente que no cumple eso, que pueden pasar viajeros que pesan poco, pero no pueden pasar mercancías, no habremos hecho nada. Entonces, eso en cuanto a lo ferroviario. Y voy rápido. Hay que finalizar las autovías, que están la 22 y la 23. Hay que desdoblar o de una puñetera vez plantarnos y que se liberalicen las autopistas que tenemos ya hechas y que se usan en tan poco. Entonces, perdimos una ocasión y luego hay que meter mucha gestión. Tenemos pendiente saber qué vamos a hacer con el Ferrutas. Las autopistas ferroviarias se están diseñando y, señores, tenemos que subirnos. Y ahí hago un llamamiento a los carreteros porque los necesitamos, porque son los que tienen los camiones y los que pueden montar rápidamente. Está habiendo movimientos en el resto de España repartiéndose mercado. Señores operadores logísticos de carretera, no podemos perder tiempo.
y tenemos que empezar a pensar en que tenemos que montar el operador logístico local, llamémosle de segundo nivel, como queramos, que trabaje para conectarnos con Europa. Lo de China no es una broma. La ventaja de lo de China es que pasa por Europa, es que cruza toda Europa. Y entonces su fijación con Aragón como centro de distribución del sur de Europa, lo que nos puede permitir es una conectividad, que es lo que hablaba al principio, con Europa, que nos ponga en orden a cómo está el norte de Europa conectado con el sur. Esa es tiene que ser nuestra meta y tenemos que soñar con eso. Y bueno, pues al aeropuerto de Zaragoza, que siga por donde hay. Y hay una opción que es el pasajero mezclado con mercancías, que habrá que ir a buscarlo. O sea, ese avión grande, que no es el de bajo coste, pero que va a un sitio donde habitualmente llevamos mercancía. Y entonces, aunque no gane mucho con los viajeros porque no va a llevar el avión lleno, si lleva la bodega llena, seguramente esa compañía igual se anima a conectarnos. Y estoy pensando en Europa. El aeropuerto de Teruel hay que seguir con el desarrollo del negocio y hay que buscar algo para el aeropuerto de Huesca, que es a lo que pues en mis ratos de ocio me dedico, porque es lo más difícil.